De hoy la protagoniza Avian Montes de Oca, pediatra de atención primaria. Avian, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes Eva y a todos los oyentes. Mucho hemos hablado, mucho te hemos escuchado durante la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Ahora parece que las aguas han vuelto a la calma, o en esa sensación vivimos. ¿A ti qué te parece? ¿Verdad? Esta relajación que tenemos, ¿la estamos cumpliendo bien o deberíamos estar un poquito más atentos a los contagios y las muertes que hay todavía de COVID-19? Bueno, lo cierto es que siempre decimos que deberíamos haber aprendido algunas cosas de la pandemia, ¿verdad? Tiene que ver con, con prevenir. El escenario ha cambiado totalmente gracias a las vacunas. Ha sido el punto de inflexión más importante, aparte de todas las medidas, la de la vacunación ha sido desde luego la que ha tenido más importancia. Y ahora estamos en esa fase en la que el nuevo coronavirus tiende a comportarse como un virus estacional más, ¿no? Lo que ocurre es que una de las cuestiones que teníamos que haber aprendido de esta pandemia es que en las épocas donde hay picos altos de incidencia de este y de otros virus respiratorios, pues deberíamos ser cautos, sobre todo con las personas más vulnerables. Aviana, ahora mismo estás tratando sobre todo a menores migrantes. Cuéntanos un poco más, contextualízanos y háblanos de tu labor ahora mismo. Sí, pues desde que hace casi 3 años formo parte de un equipo de la Gerencia de Atención Primaria que se creó inicialmente para atajar la problemática del coronavirus y para dar una atención domiciliaria de los pacientes pediátricos con COVID, ¿no? Para intentar evitar que fueran al hospital por razones que no necesitaran ingreso. Y esa ha sido nuestra labor principal en el primer año y medio, pero lo que ocurre es que a esta emergencia sanitaria se sumó una emergencia humanitaria que apareció a partir de junio de 2020 y a la que la verdad es que la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ha dado una respuesta con para mí, demostrar una sensibilidad importante hacia este colectivo tan vulnerable, ¿no? Y ahora estamos prácticamente dedicados a esta actividad. Vemos a todos los menores de 18 años que llegan a Gran Canaria, a veces trasladados de las islas como las que sufren más presión migratoria ahora como Lanzarote, ¿no? Avian, está de absoluta actualidad de la bronquiolitis. No paramos de ver titulares que asustan un poco para, en fin, cómo afecta esta enfermedad a los más pequeños, a las más pequeñas. No sé cómo lo ves tú y lo que comentabas antes, ese cóctel de COVID, de gripe y bronquiolitis que parece que está golpeando a Europa este invierno. Así es, después de la pandemia, bueno, durante la pandemia lo que ocurrió es que de una forma extraña y a veces nos parecía preocupante, desaparecieron dos virus respiratorios que siempre hacen oleadas estacionales, que fue la gripe. Tuvimos 2 temporadas prácticamente sin gripe. Y el VRS también, y apareció un pico en una época que no suele haber. El VRS es el que produce la bronquiolitis ese cuadro de obstrucción de las vías respiratorias más pequeñitas en los lactantes pequeños, ¿no? Para el cual no tenemos ahora mismo ningún tratamiento específico. Y se pasa con medidas generales y ya está. Y el que empeora, que no sabemos a priori, de inicio no sabemos el que va a ir muy bien, el que va a necesitar hospitalización o el que incluso requerirá cuidados intensivos, es imposible saberlos de primeras porque la mayor parte de los lactantes que ingresan por bronquiolitis son lactantes sanos, que no tienen ningún factor de riesgo. Pues a día de hoy no tenemos un tratamiento para ello y ahora estamos sufriendo el pico de los tres virus. Ha reaparecido la gripe con fuerza, el coronavirus que no ha dejado de circular y este VRS, ¿no? Para el cual espero que el año que viene tengamos una prevención que espero que cambie el panorama. Ojalá así sea. Avión también está de absoluta actualidad. Te estoy preguntando sobre todo por la actualidad sanitaria, aprovechándote que estás aquí, por la saturación de muchos hospitales de Canarias que vemos en imágenes, cómo están los pasillos con los pacientes durmiendo en la zona de urgencias hasta que tiempo después consiguen una cama en planta. ¿Cómo ves esta situación de la saturación de algunos centros? No sé si es puntualmente o que están siempre saturados así. Esto es una problemática que venimos sufriendo en los últimos años, ¿no? Siempre en la época estacional de la gripe hay un pico de incidencia y esto implica una mayor demanda a todos los servicios sanitarios, los pone en tensión, ¿no? Y un año tras otro se desbordan. Este año, como estamos comentando, la circulación de estos tres virus hace que hay un porcentaje de pacientes con una mayor gravedad y también tenemos un porcentaje muy alto de niños menores de 3 años que no han sufrido prácticamente ninguna infección respiratoria en los últimos 2 años y medio como consecuencia de estas conductas preventivas que hemos tenido. Entonces ahora todos estos niños están adquiriendo y transmitiendo estos virus y esto implica sí o sí un aumento de las demandas. Este otoño se ha visto un pico en las demandas en urgencias de pediatría del materno que no se había visto en muchos años.
Tenemos también otro asunto sobre la mesa, esos pacientes, sobre todo personas mayores, dependientes, que se les da el alta, pero que o bien sus familiares no los van a recoger o bien no tienen a dónde ir porque no tienen la accesibilidad necesaria en sus casas, por ejemplo, para poder entrar porque son dependientes o con movilidad reducida. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo ves estos pacientes que están dados de alta y que se les está buscando un lugar donde ubicarlos en centros sociosanitarios? Hombre, desgraciadamente en una región como Canarias tenemos una gran problemática social, ¿no? Las personas al cuidado de otras sufren muchísimo, ¿no? También esta pandemia lo que ha destapado es las realidades que hay en esos domicilios con gente mayor o gente encamada o gente dependiente que realmente sufren porque a veces el sistema sanitario no llega hasta ellos, ¿no? Y no tienen familiares con la capacidad suficiente para darles una adecuada atención. Esto es un problema social que tiene que afrontar Canarias de alguna manera y desde luego, claro, las plantas de los hospitales de agudos no son sitios para que estas personas puedan estar si ya están de alta y tienen condiciones como para estar en casa, pero hay que ofrecerles una alternativa. Vamos a salir del ámbito sanitario, Avian. Vamos a irnos ahora a lo medioambiental. Hablábamos con nuestra invitada anterior, con Idaira Valencia, que están ella y un grupo de compañeros y compañeras acampados ahora mismo en el barranco de Arguineguín, en Chirasoria. Tenemos el puertito de Adeje con las obras de Cuna del Alma, que finalmente se han paralizado, al menos de manera cautelar. Y también estamos ahora hablando del proyecto Dreamland, una especie de ciudad del cine que en principio se quiere proyectar o se quiere construir muy cerquita de la duna de Corralejo. ¿Cómo ves estos asuntos? ¿Cómo ves el cuidado de nuestro entorno, el desarrollo urbanístico y la protección del medio ambiente? Mi abuelo solía decir que de lo que no sabemos mucho lo mejor es no hablar, ¿no? Pero Pero te hemos yo, invitado a esta yo, sección y hay que mojarse un poquito. yo creo que no son proyectos comparables entre sí. Desde luego, lo que tienen en común es que algo de impacto medioambiental van a tener forzosamente, pero creo que no es comparable las iniciativas privadas, como puede ser la de Adeje o la de Fuerteventura, con esta otra de Chirasoria, que lo que pretende, se supone, es hacer un uso eficiente de la energía y al final proporcionar una opción de energía limpia para la isla. Evidentemente va a tener un impacto medioambiental, pero yo creo que no son proyectos comparables, ¿no? Desde luego, las de Adeje y las de Fuerteventura me parecen una absoluta locura, ¿no? Y este, no conozco los detalles de impacto, ¿no? Pero desde luego el fin me parece totalmente diferente, con lo cual habría que estudiarlo un poco mejor. Se ha cumplido hace poco un año desde que se diera por finalizada la erupción volcánica de La Palma, desde que dio el último estallido, como comentaba el otro día un sismólogo del IGN aquí en Canarias a las 6, el volcán. Los afectados van a convocar una concentración frente al Parlamento de Canarias el próximo 19 de diciembre. Se quejan mucho de que no les llegan las ayudas en tiempo y forma o como se debería. ¿Cómo ves tú esta situación en la Isla Bonita? De nuevo, dentro de mi desconocimiento, ¿no? Que yo al final oigo lo que ustedes nos transmiten a través de los medios de comunicación. Desde luego, la isla de La Palma o parte de la isla de La Palma ha sufrido mucho. También es verdad que ha habido, yo creo, una respuesta desde todos los ámbitos, tanto en Canarias como en otros sitios que no se había visto en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que de eso los palmeros no se pueden quejar, de la respuesta social, de las respuestas particulares. Después de lo que han hecho las instituciones o de los que se comprometieron en su momento, pues entiendo que hay algunas cuestiones que no se han cumplido y es normal que la gente proteste por ello, ¿no? Si me permite, sí me gustaría hacer una reflexión que a veces hacemos, ¿no? Y tiene que ver con la migración, que ha habido respuestas sociales para nuestros eh, vamos, para nuestros habitantes, para los habitantes de La Palma, ¿no? Donde ha habido varias movilizaciones de algunos colectivos y de, por ejemplo, pongo el ejemplo del colegio de psicólogos, ¿no? Donde han dado una atención psicológica rápida de emergencia a estos afectados, ¿no? Y eso a veces lo echamos de menos en otros colectivos que nos gustaría también sentir esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas que abandonan sus familias, se juegan la vida en patera y mueren, ven morir a gente, pues esos no terminan de tener esa asistencia psicológica altruista que a nosotros nos gustaría que se movilizase como se movilizó para La Palma.
Y hablando de menores migrantes, también hay un problema en las islas cuando cumplen los 18 años y se quedan sin ese respaldo, sin esa tutela del gobierno de Canarias. ¿Qué más se puede hacer por ellos para que no queden a la intemperie con tan solo 18 años? Que supongo que muchos de ellos querrán seguir estudiando y seguir contando con esa tutela del Ejecutivo. Pues mira, sí es verdad que esta realidad ha cambiado desde noviembre del año pasado con la entrada en vigor de la nueva ley, ¿no? Les da oportunidad a no solo los que cumplen 18 años, sino a los que tienen ahora 23, hasta 23 años, en los últimos años, de retroactividad para conseguir unos papeles que le permitan una residencia legal en España. Y eso ha sido un gran cambio que todavía está poniéndose en marcha y sobre todo se necesita el apoyo de las organizaciones para que estos chicos y estas chicas puedan acceder a ello, ¿no? Yo creo que ha sido un cambio fundamental que va a suponer un cambio en su futuro y en sus posibilidades de integración, que al final es lo que queremos. Estamos escuchando ya, Avián, La vida no vale nada de Pablo Milanés, recientemente fallecido. Cuéntanos por qué has elegido esta canción para despedir la contra de hoy. Primero para honrar al gran maestro que fue, es y será Pablo Milanés, con esas canciones que nadie como él cantaba. Y segundo porque para algunos niños y niñas, como consecuencia de esta política de fronteras que tenemos, la vida no vale nada. Avián Montes de Oca, pediatra de atención primaria, muchísimas gracias por venir a la contra y mucha suerte. Gracias a ustedes. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas